Buenos días para todos los que nos ven y acompañan hoy, 25 de febrero de 2022, a través de nuestro Facebook Live de la Universidad de Antioquia. Les habla Jesús Alonso Jaramillo, docente de la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia e integrante del Comité Académico del Foro Reflexiones COVID-19. Hoy es nuestro foro 71, foro organizado por la Universidad de Antioquia a través de la Escuela de Microbiología, los profesores Andrés Villa, el comunicador Jesús Alonso Jaramillo, quienes habla, el comunicador Diego Morales y el profesor Juan Carlos Zapata. La Facultad Nacional de Salud Pública a través de la profesora Mónica Lopera, el municipio de Medellín a través de la Secretaría de Salud y la doctora Rita Almanza, la Asociación Nacional de Virología y su presidente Jaime Castellanos, la Asociación Nacional de Infectología y su presidente Alfonso Rodríguez, la Asociación Nacional, Colombiana de Salud Pública y su presidenta, la doctora Dione Cruz, y la Universidad del Bosque también a través del profesor Jaime Castellanos. El foro sigue haciendo un seguimiento riguroso a lo que es la pandemia, cada 8 días desde una perspectiva transdisciplinar. Hemos compartido conocimientos e información actualizada relacionados con aspectos clínicos, epidemiológicos y de salud pública, del virus y por supuesto de la enfermedad. Les damos la bienvenida, pues hoy vamos a hablar precisamente del seguimiento epidemiológico a la pandemia. Nos acompaña la profesora Vanessa Cienfuegos, quien es la coordinadora, quien va a ser la coordinadora de nuestro foro. Ella es microbióloga y bioanalista, magíster en ciencias básicas biomédicas y doctora en epidemiología de la Universidad de Antioquia. También hace parte del grupo de investigación en microbiología básica y aplicada, Microba, y es profesora de la Escuela de Microbiología. Profesora Vanessa, bienvenida. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias, profesor Alonso. Quisiera darles entonces la bienvenida a nuestras dos invitadas del día de hoy, a la doctora Diana Carolina Malo Sánchez y a la doctora Rita Elena Almanza. El día de hoy vamos a estar entonces conversando un poco acerca del seguimiento epidemiológico de la pandemia por COVID-19 en Colombia. Vamos a revisar algunos indicadores importantes, tanto a nivel de Colombia como a nivel de la ciudad de Medellín, que tienen que ver con la incidencia precisamente de los casos, la positividad, la letalidad, la mortalidad, que nos permiten entonces entender un poco mejor la situación de cómo se ha desarrollado la pandemia, específicamente en Colombia y en Medellín, y que nos van a dar también alguna información sobre en qué vamos en estos momentos y cuáles van a ser los retos a los que nos enfrentaremos en los próximos meses. Doy entonces la bienvenida a la doctora Rita Elena Almanza. La doctora Rita Elena ya nos ha venido acompañando en varios foros que se han realizado en el último año, los últimos años en la Escuela de Microbiología. La doctora Rita Elena Almanza es enfermera epidemióloga, es líder de la unidad de epidemiología en la Secretaría de Salud de Medellín y miembro del Comité de Expertos de Antioquia para la evaluación de eventos adversos asociados a la vacunación. Como les decía, también nos acompaña la doctora Diana Carolina Malo Sánchez. La doctora Diana Carolina es fisioterapeuta, es candidata a magíster en Sistemas de Información Geográfica y es epidemióloga del Instituto Nacional de Salud. Le doy la bienvenida y iniciaríamos entonces con la presentación de la doctora Rita Elena Almanza. La Facultad de Salud Pública. Vamos entonces a compartir la pantalla. Quiero enviar un saludo muy especial para todos, y yo creo que empezar un foro de salud pública sin pedir, digamos, nuestra mejor energía y mandar un saludo o nuestra oración, los que consideremos que lo podemos hacer para todos nuestros hermanos ucranianos y todo lo que está ocurriendo en este momento en el marco
del conflicto armado que se está dando en este momento en esa zona del mundo. Yo creo que es importante mencionarlo todos como salud, porque nos importa mucho esa situación, pues están expuestas muchísimas vidas humanas y eso va a tocar también toda la salud pública de esa región. También a las personas de Colombia que se encuentran allá en este momento, entre esos amigos que están trabajando por la vacunación de los brotes de poliomielitis de ese lugar del mundo. Vamos a hacer entonces rápidamente un encuadre epidemiológico. Empezamos con la situación de COVID a nivel global. En este momento en el mundo, entonces, a 25 de febrero ya se registran 431.799.542 casos, con cerca de 6 millones de personas fallecidas. En los últimos 28 días se han registrado 64 millones de casos y un poco más de 291.000 defunciones en todos los países. Acá observamos la concentración, justamente esta que es la zona del conflicto por la cual hacemos nuestra oración o nuestra mejor energía en este momento, que vemos la mayor concentración de casos con más de 5 millones de estos. Vemos otras zonas del mundo con, digamos, un poco menos de casos, algunos por menos población y otros, digamos, como África, por dificultades como se pueden dar por los testeos, por la dificultad de acceso a estos. Tenemos entonces Colombia como una de las zonas de mayor concentración en la que se ha hecho un esfuerzo importante para este número de casos. Si miramos entonces la distribución de estas personas fallecidas y recordemos que las muertes en COVID son importantes, pues dirán que hay otros elementos que han generado mucha más mortalidad, pero COVID la ha concentrado en un corto periodo de tiempo y de ahí su importancia. Vemos entonces acá Colombia en el puesto 38 del mundo con en letalidad. Está liderado a nivel mundial Sandán con 22.22%. Eso queda acá cerca queda en Holanda, perdón, pero sabemos que son países que aunque tienen un buen acceso a vacunación, tienen fuertes movimientos antivacuna y también una población de adultos mayores. Yemen presenta entonces un 18% de la letalidad. Vanuatu, que queda por acá, en esta región, presenta un 6.67 y Sudán va a presentar entonces un 6.35. Colombia en el puesto 38, Antioquia con 1.98%, es una de las letalidades, digamos, que está como dentro de lo esperado. Si observamos el comportamiento entonces en las regiones del mundo, sabemos que la región de las Américas ha presentado varios picos, 4 picos con este ha sido el pico más severo que los anteriores. Ha sido COVID, digamos, diferente a las demás epidemias, porque acá se agota lo susceptible, pero cada nueva variante nos deja a todos como nuevamente susceptibles y por eso cada pico va siendo peor que el anterior, también por las características que esas variantes favorecen en el virus. En el caso de Omicron, la cantidad de mutaciones que tenía y que favorecían justamente la transmisión. Si miramos nosotros, entonces Europa es una de las regiones que más casos también ha aportado, pero que recientemente empieza en la disminución de casos. No así para el Oriente Mediterráneo o para el Pacífico. Si miramos entonces a nivel global, hay una reducción del 21% de los casos, pero la OMS advierte que esto puede deberse a los cambios de políticas en los países. Recientemente Colombia también se suma como a esas modificaciones que pueden estar afectando, digamos, la identificación de esa incidencia. La mortalidad se reduce en un 8%, sin embargo, llamamos la atención, por ejemplo, con el aumento de la mortalidad de un 21% en el Pacífico y tenemos también un aumento de la mortalidad en África del 20%. Si bien es cierto que la incidencia se va a afectar con los testeos, digamos que los indicadores de mortalidad son un poco más estables porque son las mayores indicaciones de testeo se hacen en personas hospitalizadas graves o en fallecidos. Acá miramos entonces la distribución regional ya por regiones del mundo, entonces miramos África cómo viene descendiendo el número de casos, pero contradictoriamente se le aumenta el número de muertos, es decir, que esto también puede deberse a las dificultades para estos testeos. La región de las Américas empieza a ceder el pico epidemiológico que tenemos y asimismo cede un poco la mortalidad, así como en el Mediterráneo
que tienen todavía, están en franco pico, y la región europea, que todavía presentan un número importante de casos. Si miramos entonces nosotros como una de las estrategias más importantes que hemos tenido a nivel mundial, tenemos entonces la vacunación. Afortunadamente ya más de 441.723, 39 dosis de vacunas aplicadas en todo el mundo. Sin embargo, sabemos y siempre hemos insistido en que esa distribución ha sido desigual e inequitativa. Cuba, con 307.987 dosis por 100.000 personas, da cuenta de que cada persona ha tenido por lo menos acceso a 3 o más dosis. Malta con 280.752 por 100.000 y Chile con 252.351.000. Son, digamos, los países del mundo que tienen una mayor capacidad para haber adquirido y administrado esas dosis de vacuna. Otros países no han contado con esa suerte. Nosotros tenemos acá la situación de Haití, tenemos la situación que se representa en África, que ha sido más, digamos, por acceso y disponibilidad, en tanto que otros países del mundo ha sido ya más por convicción personal que no lo han hecho. Si miramos entonces, los Emiratos Árabes ha tenido acceso a vacunación para un 99% de sus habitantes, solamente un 4.4% con una dosis y una cobertura completa del 95%, esquemas completos de vacunación. Lo sigue Portugal con un 95%, Cuba entonces con el 94%, Chile con el 92% de los casos. Acá se ubica Colombia también con un buen récord, con un 80% de su población ya con al menos una dosis, 65% de esta con esquemas completos, 15% con por lo menos una dosis. Etiopía y Nigeria acá aparecen entonces como regiones del mundo con menos del 15% de su población con acceso a los esquemas de vacunación. En el mundo, de manera global, entonces se estima que un 63% de la población pudo haber recibido al menos una dosis de vacuna. Si miramos entonces la región acá más cercana, la más próxima de nosotros, acá en América Central o América del Sur, Cuba tiene entonces el mejor indicador de vacunas, seguido por Chile, Argentina, Uruguay. Por acá se ubica Colombia en el puesto octavo, con el 80% que ya habíamos mencionado. Y acá estamos haciendo esta comparación, por ejemplo, República Dominicana con un 65% de su personal vacunado, 53% de ellos con esquema completo, en tanto que Haití, que lo separa una barrera geográfica, política y en este momento un muro que le están construyendo, la población no alcanza sino al 1.3% de la vacunación. Entonces, cuando nos preguntan si ya va a acabar la pandemia y si estos son los últimos casos, y vemos países en donde la circulación, la transmisión puede ser alta porque no tienen acceso a testeos o a vacunas, nosotros sabemos que es posible que aparezca una nueva variante y que se sigan presentando picos de vacunación, justamente porque no aprendimos la solidaridad o la empatía que eran parte del mensaje que esta pandemia nos traía. Si miramos entonces las variantes, ya habíamos mencionado que la OMS había identificado como variantes de preocupación la alfa, la beta, la gamma, la delta y la Omicron. Todas han tenido diferencias en su comportamiento. Actualmente Omicron ha sido la variante que tiene, digamos, mayor dominio. Acá vemos delta cómo se ha distribuido a nivel regional, a nivel mundial. El color también nos da entonces las secuencias, la cantidad de casos identificados en las secuencias genómicas. Hay algunos países que aparecen detectados, pero la proporción no estimada como nosotros en la mayoría de países de Sudamérica, porque no tenemos montado un sistema de vigilancia genómica como está el de vigilancia epidemiológica, sino que se hace por muestreo y muchas veces por muestreo de conveniencia, solamente para identificar qué tipos de variantes están circulando. Eso es lo que ocurre en la mayoría de partes del mundo. Sin embargo, acá vemos que esta zona que en este momento se encuentra enfrentando esa situación política tan difícil, acá aparece sin reporte y debe obedecer a que todo se va paralizando porque su prioridad en este momento no es la salud pública, sino que tienen otras prioridades. Tenemos entonces la variante Omicron que ha venido entonces reemplazando a la Delta. Omicron ya en la secuenciación genómica, el 99% de las muestras que se reciben a nivel mundial son de Omicron.
nosotros lo tenemos detectado, pero no sabemos en qué proporción de la población está estimado, y estas son las zonas del mundo en donde Omicron había venido reemplazando a la variable Delta. Sin embargo, como ya les mencioné, los reportes de estas zonas del mundo esta semana no aparecen. Sobre las variantes de Omicron también es importante tener en cuenta que ya tiene, digamos, unos sublinajes, y que esos sublinajes tienen unas diferencias también en el comportamiento del virus, y que tenemos que el sublinaje BA.2 se ha identificado como uno de los que ha generado, digamos, una mayor o más alta transmisión. Acá está la identificación de las últimas 4 semanas epidemiológicas y cómo cada una de ellas ha venido creciendo. Entonces, acá la BA.2, miren el ascenso que ha tenido tan vertiginoso, posiblemente favorecido por su condición de transmisibilidad y también por su escape a los testeos y por el escape inmunológico realmente que ella produce. Acá observamos entonces en pangolín cómo se ha venido comportando con ese sistema, pues el reporte del sistema por pangolín, cómo se ha venido comportando en el mundo. Vemos que BA.1 era la de mayor dominancia, pero que sin embargo acá empieza a aparecer entonces BA.2 en notable ascenso. La situación de COVID en Colombia, por respeto, tenemos hoy una invitada maravillosa que todos queremos mucho acá en esta región también, porque ha sido la persona que de su mano nos ha asesorado todo el tiempo, no solamente ahora por pandemia, sino de toda la vigilancia regular de virus de infección respiratoria aguda grave. Entonces vamos a dejar los datos de Colombia por respeto para que los presente la doctora Diana Malo. Nosotros con el reporte de COVID en Antioquia, el día de ayer el departamento informaba 914.567 casos acumulados, 18.110 personas de la región han fallecido a causa de COVID, y ha habido un esfuerzo muy grande por parte del Laboratorio Departamental de Salud Pública y todos los laboratorios de Antioquia de cerca de 3.500.000 pruebas tomadas y leídas y entregadas a cada persona y que nos han ido orientando. Voy a parar aquí a hacer un pequeño espacio porque el tema de las mascarillas ha sido, desde el anuncio del Ministerio de Salud, una pregunta recurrente, y es que nosotros, a partir de todo este análisis estadístico y epidemiológico, así como el país ha venido tomando decisiones, las decisiones en pandemia son muy dinámicas, obedecen básicamente a que en este momento hay una franca disminución de la incidencia, que puede estar afectada, como ya dije, por la disminución de las pruebas de laboratorio, pero la letalidad también, la mortalidad, perdón, el uso de camas hospitalarias son indicadores más estables que han mostrado que realmente se ha venido disminuyendo. Al disminuirse el riesgo de encontrarse con personas infectadas en la calle, porque las coberturas de vacunación están por encima del 70%, y era lo que se había estimado inicialmente como para tener una inmunidad de rebaño, se le ha permitido a las personas que ya en espacio abierto de cielo abierto, parques, caminos, podamos quitarnos o bajarnos la mascarilla. Esto hay que aclararlo porque el Ministerio de Salud está a puertas de sacar entonces, pero queremos ir adelantando algunas recomendaciones. Por ejemplo, si el espacio abierto tiene aglomeraciones, debemos mantenerla, y también la precaución de que lo mantengan personas que no están vacunadas, personas que tienen síntomas o personas que por sus enfermedades de base consideran que se pueden agravar si se exponen al coronavirus. Estas personas deben mantener la medida, así como todos nosotros en esos espacios donde haya aglomeraciones, aunque estén a cielo abierto. Varios países de Europa ya están desmontando la mascarilla. Aquí les traje el ejemplo de Holanda, pero ellos lo están haciendo con una semaforización. Holanda anunció 3 pasos para reabrir. Y aunque las tasas de infección por COVID allá son mucho más altas que las de nosotros, porque allá hay mucho más movimientos antivacunas, las personas se autoaíslan o se ponen en cuarentena en sus hogares. A pesar del elevado número de casos, los ingresos hospitalarios se han mantenido estables. Somos más resistentes al virus debido a las vacunas de refuerzo y la inmunidad adquirida. Así que los países bajos se van a abrir, no todos a la vez, sino en 3 etapas. Cada etapa es un gran paso hacia la reapertura total, y los pasos se sucederán en rápida sucesión. Esto es lo que está anunciado en las páginas, en los portales los portales que tiene Holanda en su administración pública, y los pasos que ellos mencionan son los siguientes. Un paso 1 que fue efectivo inmediatamente cuando dieron la noticia, y es cancelar la recomendación de no recibir más de 4 visitantes por día, trabajar no más de la mitad del tiempo en la oficina,
El paso 2, que lo dieron desde el 18 de febrero, es que retiraron la mascarilla en espacios abiertos, así como lo está haciendo Colombia en este momento. Y un paso 3 que están tomando desde el día de hoy es que acaban de eliminar la mascarilla en espacios cerrados. Entonces, no es Colombia solo el que está flexibilizando medidas, sino que ha sido realmente algo de nivel global. Antioquia entonces publica cuáles son los municipios que tienen la posibilidad de retirar la mascarilla y es importante que lo conozcamos todos, porque si vamos en bicicleta o si visitamos estos lugares, sepamos dónde todavía la debemos mantener. En el área metropolitana, por ejemplo, solamente la pueden retirar Envigado, Sabaneta, La Estrella, Caldas y Medellín. En tanto que, por ejemplo, la región del Nordeste solo el municipio de Cisneros y la región del Bajo Cauca no cumple todavía para este propósito. La incidencia por COVID en Antioquia hasta la semana 8, epidemiológica 8, esto es de fuente del Instituto Nacional de Salud, que nos facilita los tableros para nosotros saber también si estamos en una zona, digamos, de alerta, una zona de brote que sería esta línea roja. Acá están marcados entonces los picos epidemiológicos que tuvimos y en este momento pudiéramos decir que con la incidencia actual nosotros estamos en un estado, digamos, basal o un estado, digamos, dentro de lo esperado. No estamos en brote en este momento. Antioquia entonces baja, digamos, según mes de notificación, baja su incidencia de 538 por 100.000 habitantes a 11 por 100.000 habitantes. Esta gráfica de incidencia nos la facilita la Secretaría de Salud de Antioquia. Entonces, hasta febrero, acá estaba marcada la alta incidencia que teníamos en las 2 primeras semanas epidemiológicas del año, pero luego empieza a descender todo el riesgo. Si miramos entonces ya por regiones de la División Administrativa de Antioquia, el Valle de Aburrá es el que más aporta en número de casos, el que más permanece con casos activos, y con una letalidad que va en ascenso seguido de Oriente. Son pues las 2 regiones de Antioquia que tienen más circulación o tránsito también de turismo y de personas que por su economía habitan estos territorios o los transitan de manera, digamos, no constante, ininterrumpida. La tasa de incidencia entonces la mayor está concentrada acá en el Valle de Aburrá. Dentro del Valle de Aburrá, por la cantidad de habitantes, por supuesto, Medellín coloca el 57% de los casos, con 475 casos activos. Si miramos la mortalidad por COVID, entonces, como ya habíamos explicado, esta es la zona, digamos, de alerta y acá tenemos la zona de brote por encima de lo rojo, lo amarillo es el riesgo medio, digamos, aquí estamos haciendo la alerta de esto. Los casos ya han descendido del nivel de alerta en este momento en cuanto a la mortalidad. Si miramos la letalidad, en Antioquia se ha comportado igual, venía concentrada en las últimas semanas del año. En este momento nosotros tenemos una letalidad estimada del 1.5, sin embargo, por rezagos de la información, esto puede afectarse y cambiar en las próximas semanas. En la vigilancia especial de gestante vamos a hacer un llamado porque tenemos una población antioqueña vacunada con esquema completo del 68%, pero nuestras gestantes no están completamente vacunadas. Tenemos que hemos perdido 26 mujeres en embarazo o en sus 42 días postparto, 9 de ellas en el Valle de Aburrá, 10 de ellas en el Urabá y 8 de las del Urabá ocurrieron en el municipio de Turbo. Medellín con 7 pérdidas durante toda la pandemia. Tenemos que expresar ese dolor porque no queremos generar o transmitir miedo a las mamitas, pero sí invitarlas a que se vacunen porque los virus, así como el virus de influenza o el virus o los coronavirus, generan durante la gestación, pueden generar complicaciones que pueden terminar en estos dolorosos defunciones fatales, con 26 casos en el departamento en este momento. Medellín entonces suma ya 522.504 casos, 10.006 defunciones, 202 hospitalizados, 72 de ellos en cuidados intensivos. En este momento, cuando estamos en pico, el 80% del uso de camas de UCI es por personas con COVID. En este momento es el 13%. Y no quiero utilizar la expresión de que nos quitemos la mascarilla, que ya solo hay hospitalizados 72, porque son 72 familias que están padeciendo este grave dolor de tener su familiar en cuidados intensivos, de no poder hablar con él, de haberse tenido que despedir porque iba a quedar en estado de inconsciencia y no se sabía por cuánto tiempo, así como en nombre de todas las personas fallecidas que cada día seguimos teniendo. En honor a ellos hay que mantener la vigilancia, hay que mantener todo el esfuerzo. Medellín baja entonces una incidencia de 1.004, perdón,
a una incidencia de 13 casos por 100.000 habitantes, ubicándose en este momento en una incidencia, digamos, menor a la registrada durante todo el periodo. Perdón. Tenemos entonces que acá observamos todo el canal, toda la curva epidemiológica que ha tenido la ciudad durante la pandemia y vemos los picos que se habían venido marcando en las fechas anteriores y el pico actual. Quiero mencionar que un ejercicio que hace la Facultad Nacional de Salud Pública con el equipo de investigación de la profesora Doraceli, del profesor Juan, del profesor Jesús Ochoa, nos han ayudado a hacer la predicción de estos picos. Y ellos con sus modelos matemáticos ya nos habían advertido es que en febrero matemáticamente se va a estacionar la pandemia. Entonces quería mencionarlo porque su modelo de predicción para nosotros han sido de gran utilidad y han sido muy acertados, aunque sabemos lo difícil que es hacer las predicciones en cuanto a las variantes que se van presentando y las condiciones de movilidad que pueden ir generando estas situaciones, digamos, en que se pueden cambiar, digamos, estas predicciones. Acá esto está el acumulado de las curvas que hemos tenido, la reducción que hemos tenido semanas epidemiológicas anteriores y la mortalidad que, al igual que en el departamento de Antioquia, en este momento, aunque se mantiene en alerta, ha venido con una reducción importante de casos. Importante, no suficiente, porque sería suficiente cuando hasta la última persona se salvara, dado que estas son muertes evitables. La letalidad acá se dispara. ¿Por qué se dispara la letalidad y se baja la mortalidad? Porque el denominador de la letalidad son los casos y nosotros estamos afectando el denominador justamente con el número de personas testeadas y por eso la letalidad se tiene que concentrar. Entonces, acá hay una sensación como que se nos está aumentando y en este momento con un 3%, casi 4% respecto al total de casos que presentamos, estaría por encima de la letalidad de Antioquia. Los fallecidos en su mayoría son hombres, sabemos por qué estas comorbilidades predominan en ellos o es parte del análisis mundial que se ha hecho. Esto ha sido así un comportamiento para todos los países, con un promedio de días de consulta de 4 días. El promedio de edad está en 70 años. Acá vemos la curva de mortalidad según el día efectivo de defunción. Nuestro peor día hemos tenido 86 defunciones. Ahora en este último pico hemos tenido días con 33 defunciones. Por eso menciono que uno no puede decir nos vamos a quitar la mascarilla porque ya casi nadie se muere, porque ese casi son muchas familias las que están afectadas todavía. Acá tenemos, por ejemplo, 18 personas fallecidas un día, 10 personas fallecidas, y esto con seguridad se va a transformar en la medida en que los registros van llegando. Acá se observa mejor, desagregado pues solo los últimos 2 meses, una reducción del 55%, es importante, pero no suficiente. El promedio de edad, según la letalidad, está en este momento en 77 años. Nosotros empezamos con un promedio de 70 años, afectado posiblemente por la vacunación y las terceras dosis, por lo que es importante insistir en que se las coloquen porque realmente la tercera dosis la que ha marcado la diferencia en la hospitalización. Miren, para Medellín, si miramos los datos de los últimos 15 días, el 75% de las personas que hayan fallecido tenían esquemas incompletos y no tenían la tercera dosis, y la mayoría de ellos cumplían criterios. Aquí en oscuro se ven las comunas de Medellín con la letalidad más concentrada, y acá vemos la positividad, que es el otro indicador que se puede estabilizar, porque el número de pruebas se ha afectado. La meta de Medellín es de 3.675 pruebas días. En el pico tomábamos más de 9.000 pruebas y en este momento con 1.810 pruebas por día en promedio los últimos 15 días, realmente no estamos logrando la meta. El llamado a que mantengamos el testeo en población entre 3 y 60 años también. Es que nadie dijo que no se tomaran. Hay que escatimar los recursos, pero si los tenemos hay que aprovecharlos y por supuesto en las personas que tienen comorbilidades. La positividad está entonces en 9.2 de los últimos 15 días, con lo que ya vendríamos hablando de que va cediendo el pico porque bajamos ya del 15%.
Medellín en el día de hoy me reporta un 82% del avance en esquemas completos. Sin embargo, tenemos que mejorar este indicador porque nuestros niños de 3 a 9 años tienen unas coberturas todavía muy limitadas, muy poquitas, están por debajo del 40% y por eso estamos yendo a todas las escuelas en este momento para facilitarle a los padres y cuidadores esta estrategia. Sabemos que no es por abandono, sino muchas veces por el tiempo, por las filas, por el trabajo, entonces estamos cambiando las estrategias para acercarlas a la ciudad. Quiero cerrar el agradecimiento y dedicarle esta conferencia el día de hoy a estas chicas. Acá se ven, es una foto espontánea, miren la dureza de las escaleras, tienen que subir hasta 200 escaleras y ya se va agotando el aire, uno con mascarilla, cargando esos morrales. Ellas, acá dice, ellas son las imágenes de la valentía, sostienen el peso de las vacunas, los medicamentos para tuberculosis, los insumos para pruebas y tantas cosas más para hacer el control de tantas enfermedades que amenazan nuestras vidas. Gracias, equipo de vigilancia epidemiológica, dedico esta conferencia sobre todo de manera muy especial dentro de todo el equipo a estas chicas que son unas guerreras y nos llevan la salud pública a todos los rincones de nuestra ciudad. Muchas gracias, dejo entonces de compartir la pantalla y quedamos aquí. Muchas gracias a la doctora Rita Almanza por habernos compartido este panorama de la pandemia, desde cómo está la situación a nivel global, con sus diferentes indicadores, hasta conocer específicamente la situación en la ciudad de Medellín. Importante resaltar esas sutilezas de pronto en los cambios de políticas que han llevado a que se realicen un poco menos de pruebas y que eso puede afectar un poco los indicadores. Sin embargo, parece haber unas buenas noticias en esa aparente disminución de los casos que estamos observando y sobre todo más de los casos que puede tener este problema, precisamente de la disminución en el testeo, en la mortalidad. Importante también resaltar, bueno, ya teniendo en cuenta la situación que hemos conocido a nivel global, a nivel de la ciudad, conocer entonces también cómo es la situación a nivel de Colombia y precisamente qué implicaciones nos va a traer este seguimiento epidemiológico que estamos realizando. Entonces doy paso a la doctora Diana Carolina Malo Sánchez. Como les decía, ella es candidata a magíster en Sistemas de Información Geográfica, epidemióloga del Instituto Nacional de Salud, que precisamente nos va a hablar entonces de esos indicadores a nivel de Colombia, indicadores que ya nos compartía también la doctora Rita Almanza a nivel mundial y a nivel específicamente de Medellín, mirar un poco sobre la incidencia de la enfermedad y la mortalidad, sobre todo por grupos de edad, que es un dato tan relevante para entender también la situación de la pandemia y, como les decía, los retos que se vendrían entonces a partir del seguimiento de la epidemiología de esta enfermedad. Bienvenida a la doctora Diana Carolina. Muchísimas gracias, Vanessa. Muchísimas gracias a todos por invitarnos a participar en estos foros tan importantes para la salud pública a nivel nacional y regional. Bueno, hoy es un gusto para mí presentarles cuál ha sido el seguimiento que se ha hecho de manera epidemiológica a la pandemia. No sin antes partir de lo importante que ha sido la vigilancia epidemiológica y de lo importante que es para la salud mundial. Esta recopilación, análisis, esta interpretación y sistemática de los datos que tenemos en salud, que nos permiten hacer una planificación, implementar medidas y evaluar las políticas de salud pública para estos tomadores de decisiones. Con base en esto es que nosotros hacemos vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Y teniendo en cuenta estas indicaciones, hicimos un análisis de información que parte desde esa detección oportuna de la alerta temprana, que nos permita dar una respuesta rápida a nivel nacional. Hicimos una diferenciación, un análisis que partía desde la gestión de los datos, el monitoreo de los mismos, que nos permitió hacer toma de decisiones, unificar la información y preparar informes que se produjeron durante toda la pandemia y que se siguen generando en este momento aún que estamos en pandemia.
En este sentido, para poder realizar este análisis de información desde el nivel nacional, se consolidó y se implementó la Sala de Análisis del Riesgo Nacional, que también fue llevada a los niveles territoriales. Es un sistema que no se está implementando recientemente solo para COVID, sino que ya llevaba varios años en los que estábamos haciendo análisis de información basándonos en la Sala de Análisis del Riesgo. Sin embargo, para COVID tuvo una estructura bastante compleja y diferente, en la cual se incluyó el análisis de bases de datos, que incluía el reporte de los casos diarios, la calidad de la base y la correspondencia con Civigila. Recordemos que somos uno de los pocos países de Latinoamérica que tiene datos abiertos y que se están actualizando de manera diaria para la información de COVID, tanto al público como a la comunidad internacional. Hicimos también dentro de esta sala de análisis del riesgo, análisis colectivos que incluyeran la priorización de gestantes y menores de edad. Ya la doctora Rita nos presentó datos de estos grupos muy importantes a nivel de Medellín y de Antioquia. Se hizo otro análisis o un grupo especial para análisis de muertes, que incluía la consolidación de esta información, la clasificación de los casos, el apoyo a casos especiales y el mantenimiento de los soportes, que es algo vital en estos casos. Se establecieron referentes de COVID, se hizo un grupo de análisis de información que era dedicado exclusivamente a generar los análisis, unos grupos para visor geográfico y para análisis geográfico y la geoespacialidad, todos estos casos y conglomerados que estábamos viendo, y se crearon otras estrategias como la CORONAP y un análisis específico para conglomerados. Con base en la sala de análisis del riesgo y en toda esta información que recolectábamos de bases de datos, análisis colectivos, muertes y referentes, se creó o se consolidaron estos indicadores para la toma de decisiones. Partimos de analizar específicamente incidencias, mortalidad, letalidad, tasa de muestreo y porcentaje positivo. Y con base en esta información es que partimos para la toma de decisiones. En este momento, Colombia, con corte al día de 24 de febrero, perdón, tenemos 6.056.556 casos. Ayer se reportaron 2.249 casos. Contamos con 15.938 casos que aún permanecen activos. Y hemos contado con la fortuna de tener recuperados a 5.880.718 personas que ya han superado la enfermedad. Lamentablemente, tenemos que reportar 138.421 defunciones relacionadas con este evento que han marcado la historia en estos momentos. Con respecto a los indicadores que les mencioné, tenemos un análisis para los años en los que hemos visto la pandemia. Para el año 2020, de manera acumulada, la incidencia fue de 3.577 casos por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad de 100 casos por cada 100.000 habitantes y una letalidad que durante la mayoría del año se mantuvo entre el 2,8%. Fue una de las letalidades más altas en el año 2020. El porcentaje de casos positivos para este año fue de 22% y una tasa de muestreo, es decir, cuántas muestras se tomaban por cada 100.000 habitantes para el año 2020, se mantuvo en 15.395 muestras por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Para el año pasado, la incidencia fue la más alta reportada en los 3 periodos que llevamos en estudio, con 7.027 casos por cada 100.000 habitantes. La mortalidad también fue la más alta, recordemos esos picos que tuvimos durante el año 2021, con una mortalidad de 158 casos por cada 100.000 habitantes y una letalidad de 2,2%. El porcentaje de casos positivos para el año 2021 fue el más bajo reportado, con un 16,71%, y la tasa de muestreo fue la más alta, con 26.650 muestras por cada 100.000 habitantes. En lo que llevamos a Semana Epidemiológica 7 de 2022, tenemos una incidencia que está alrededor de los 1.312 casos por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad que es bastante inferior, de 12 muertes por cada 100.000 habitantes, y una letalidad del 0,98%. Sin embargo, para este momento el porcentaje de positividad es del 35%, pero cuando lo analizamos en el contexto de la tasa de muestreo, como lo mencionaba Rita, esta tasa de muestreo está alrededor de 4.300 muestras por cada 100.000 habitantes, lo que nos refleja una positividad que puede estar
aumentada, teniendo en cuenta que solamente estamos tomando pocas muestras en este momento. Con respecto a la positividad en el tiempo, para ver los 3 picos, o bueno, los 4 picos que hemos visto a nivel nacional, tenemos como en el año 2020, el porcentaje de positivos alrededor de la semana 25 superó el 20%, teniendo una línea base alrededor del 10%. En ese momento, en la semana 23, superó el 20% y hacia la semana 31 superó el 30%. Se mantuvo por debajo del umbral de brote durante la mayor parte o todo el año y disminuyó para estar como en un valle entre las semanas 38 y 51. A finalizar el año 2020, los casos nuevamente aumentaron y la positividad aumentó de esta manera, superando el 30% durante las fiestas de fin de año. Después de estas fiestas de fin de año, disminuyó la positividad alcanzando valores cercanos al 10%. Y a finalizar febrero del año 2021, nuevamente aumentó esta positividad y se mantuvo por encima del 20% durante gran parte del primer semestre del año. Todos recordamos el pico que vivimos hasta junio del año pasado. En el momento más álgido del pico, la positividad llegó a alcanzar el 40%. En ese momento nuevamente empezó la disminución y nos mantuvimos en un valle inferior al 10% entre la semana 34 y la semana 50 de 2021. En ese momento, teniendo en cuenta múltiples factores como las fiestas decembrinas, el ingreso de una variante mucho más transmisible y el comportamiento social, la positividad aumentó drásticamente, superando los umbrales de alerta, brote y riesgo, ubicándose en brote por encima del 40% y llegando incluso a positividades del 50% hacia la semana 4 de 2022. En este momento, el porcentaje de casos positivos ha disminuido. Sin embargo, aún se mantiene alto. Esta es la última semana. Recuerden que los casos se van manejando de manera acumulada, por lo tanto es posible que esto, a pesar de que está disminuyendo, no esté en este momento todavía por debajo del 20%. En cuanto a la incidencia, el comportamiento similar, vimos que en este pico del 2020, finalizando 2020, iniciando 2021, la incidencia superó los 250 casos por cada 100.000 habitantes por semana. Y para el año 2021 tuvimos como un brote, un pico que estuvo alrededor de la semana 16, que pensamos iba a disminuir, pero que finalmente lo que hizo fue como potenciarse y se mantuvo por encima del umbral de brote, es decir, por encima de 250 casos por cada 100.000 habitantes durante alrededor de 8 semanas epidemiológicas, con un máximo de 400 casos por 100.000 habitantes por semana. Y posteriormente disminuyó alrededor de la semana 30, manteniéndose por debajo de 50 casos por 100.000 habitantes desde la semana 52 hasta la 48. Nuevamente vemos aquí reflejado la incidencia nacional y una disminución bastante importante en el número de casos positivos que hemos visto en las últimas semanas. En cuanto a la mortalidad, se ven mucho más claros los 4 picos que hemos pasado en este momento. En la semana epidemiológica 25 de 2020, la mortalidad superó los 2 muertes por cada 100.000 habitantes por semana, ubicándose en 5 muertes por 100.000 habitantes hacia la semana 31. Posteriormente disminuyó y para el segundo pico de la pandemia, a finales del año 2020, tuvimos una mortalidad que era alrededor de 6 muertes por cada 100.000 habitantes y se mantuvo de esta manera, disminuyendo alrededor de las semanas 8, desde la 2 a la 8 de 2021. Posteriormente tuvimos este exceso y esta mortalidad alta que presentamos en el año 2021, un momento muy crítico para el país, en el cual la mortalidad se mantuvo por encima de 6 muertes por cada 100.000 habitantes, incluso durante esas 8 semanas, en algo que fue como una meseta que vimos a nivel nacional y posteriormente disminuyó. Y para este año, y finalizando el 2021, vemos un aumento en la mortalidad que está superando el umbral de alerta en estos momentos, por encima de 2 muertes por cada 100.000 habitantes,
pero que a pesar de ver el pico tan alto en el número de casos, la mortalidad se ha mantenido baja teniendo en cuenta los 3 picos anteriores. Es la mortalidad más baja reportada en un momento de pico. En cuanto a la letalidad, el comportamiento de la letalidad se ha mantenido bastante constante durante todos los años que estamos viendo. Al principio de la pandemia la letalidad llegó a ser alrededor del 16%, 15%, y esto estuvo relacionado pues por la cantidad de muestras que estábamos tomando bajísimas en esos momentos. Entonces fue el momento más alto de la letalidad. Posteriormente esta letalidad fue disminuyendo en las primeras semanas del año 2020. Alrededor de la semana 15 ya se encontraba cerca al 7%. Nuevamente en la semana 23, que fue en el momento donde estuvo como concentrado ese pico del año 2020, la letalidad estuvo en el 5% y de ahí en adelante ha ido disminuyendo para ubicarse por debajo del 4% durante todo el año 2021. Y aún en estos momentos que hemos tenido un incremento en el número de casos y en la tasa de mortalidad, la letalidad ha sido baja. Sin embargo, pues se acerca al 2% en estos momentos. Al analizar nuestros indicadores, teniendo en cuenta unos niveles de transmisibilidad y de transmisión comunitaria en diferentes municipios, se ha hecho un análisis conjunto, o un análisis combinado, perdón, en municipios con más de 100.000 habitantes. Se construyó este indicador teniendo en cuenta el porcentaje de casos positivos en los últimos 7 días, combinándolo con la incidencia para COVID-19 en los últimos 7 días. De esta manera se estratifican los municipios teniendo en cuenta los niveles de transmisión o de transmisibilidad del virus, como transmisión baja, moderada, alta o severa. Tenemos que en este momento la mayoría de municipios que vamos a ver se encuentran en transmisión baja, es decir, porcentajes de positividad inferiores al 5% en los últimos 7 días y menos de 10 casos por cada 100.000 habitantes. ¿Quiénes están así en este momento? Buenaventura, Cali, Cartagena, Cartago, Cereté, Ciénaga, Jamundí, Lorica, Magangué, Malambo, Montería, Quibdó, Sabana Larga, Soledad, Tuluá, Turbaco y Yumbo. La mayoría de estos municipios, como pueden ver, se concentran en el Valle del Cauca. En transmisión moderada, es decir, que tienen un porcentaje de casos positivos entre el 5 y el 8% y una incidencia también menor a 100.000 habitantes, tenemos a Armenia, Barranquilla, Dos Quebradas, Envigado, Ipiales, Palmira, Pereira, Sahagún, Santa Marta, Santander de Quilichao y Sincelejo. Y con este mismo porcentaje de positivos, pero una incidencia que va entre 10 y 49 casos por 100.000 habitantes, tenemos a Villa del Rosario, en norte de Santander. En transmisión alta en este momento, es decir, con porcentajes de positividad aún inferior al 10% y menos de 10 casos por 100.000 habitantes, tenemos a Girón, Guadalajara de Buga, Manizales, Ocaña y Río Negro. Con una transmisión severa, es decir, un porcentaje de casos positivos superior al 10%, tenemos a Huachica, Apartadó, Arauca, Barranca, Bello, Chía, Vitama, Paca, Florencia, Florida Blanca, Funza, Fusagasugá, Girardot, Medellín, Ibagué, Itagüí, Madrid, Maicao, Medellín, Mosquera, Neiva, Pasto, Piedecuesta, Pitalito, Popayán, Riohacha, San José de Cúcuta, Soacha, Sogamoso, Tunja, Turbo, Uridia, Valledupar y Villavicencio. Y en los indicadores más altos, es decir, en transmisión moderada, tenemos a Bucaramanga, Yopal y Zipaquirá, y en transmisión alta aún concentramos el distrito de Bogotá con un porcentaje de positivos que supera el 10% y una incidencia que está entre 50 y 99 casos por cada 100.000 habitantes. A este corte de la semana epidemiológica 7 no tenemos ningún municipio, ninguna entidad territorial en transmisión severa. Con respecto al análisis por grupos de edad, tenemos que, con corte a la semana epidemiológica 7, se hizo un análisis teniendo en cuenta el promedio, la mediana y el percentil 25, 50, 75 y 90 de todos los grupos y marcamos diferentes hitos en la vacunación. El inicio de la vacunación en Colombia se dio el 18 de febrero del año 2021
Y a partir de ese momento se fueron abriendo los nuevos grupos de vacunación para iniciar en octubre el refuerzo de la vacunación a nivel nacional. Vemos que los momentos más críticos del año 2021 se presentaron en cuanto a la incidencia en los grupos de 20 a 39 años y 40 a 59 años. En estos grupos, para esas semanas del pico más alto en 2021, la incidencia estaba por encima de 359 casos por cada 100.000 habitantes para el grupo de 20 a 39 años y de 343 casos para el grupo de 40 a 59 años, con unas incidencias bastante altas. En este momento, ¿qué está pasando? Entonces vemos incidencias altas en casi todos los grupos de edad. Los únicos grupos que no tienen incidencias altas son los de 5 a 19 años y los menores de 5 años. De ahí en adelante, la mayor incidencia se está presentando en el grupo de mayores de 80 años, para las que ha aumentado desde la semana epidemiológica 1 de 2022. Desde este momento la incidencia se ha mantenido alta con una leve disminución para las semanas 4, 5, 6 y 7. La incidencia para este grupo de mayores de 80 en la semana epidemiológica 1 superó los 265 casos por cada 100.000 adultos. Perdón. En cuanto a la tasa de mortalidad, esta se vio mucho más afectada en el grupo de mayores de 80 años durante todo lo ocurrido de la pandemia. El momento de las tasas más bajas se presentó durante el año 2021, posterior a las estrategias de vacunación. Sin embargo, en este momento, nuevamente, la tasa de mortalidad para este grupo de edad se mantiene por encima de 63,3 muertes por cada 100.000 habitantes. Y le siguen con un porcentaje muchísimo menor los adultos de 70 a 79 años. Esto que nos hace pensar que necesitamos reforzar en este grupo de edad, verificar si realmente se están utilizando o se están aplicando los refuerzos de vacunación, puesto que fueron los primeros en ser vacunados alrededor de febrero-marzo de 2021. Puede que en estos momentos esta población no haya recibido adecuadamente su refuerzo y sea necesario fomentar nuevamente esta política a nivel de este grupo de edad. Con respecto a el comportamiento de los casos por grupos etarios en un análisis de base 100, teniendo en cuenta como la base de este análisis, las semanas 36 a 42 de 2020, como las semanas que teníamos más bajas antes de lo presentado en 2021. Vemos como para este último momento de pico en que estamos viviendo, todos los grupos de edad presentan un comportamiento incremental en cuanto al número de casos reportados, siendo del grupo de 5 a 19 años el grupo que presenta un incremento mayor. Y con respecto a la mortalidad, nuevamente con este análisis de base 100, con respecto a los fallecidos, con respecto a los fallecidos, el número de casos fallecidos que se está presentando de manera importante en estos momentos son personas mayores de 80 años, seguido por los de 70 a 79 y los de 60 a 69 años en este momento. Vemos cómo todos los grupos se mantuvieron estables y en disminución al finalizar el pico de 2021. Después de agosto se presentó un valle bastante amplio, pero que en este momento es ese grupo de 80 años el que nos está generando la mayor mortalidad y el mayor número de fallecimientos a nivel nacional. Con respecto a la vigilancia genómica, para las últimas semanas, después del 26 de septiembre, vimos un comportamiento en el que teníamos una circulación importante de variante Mu, que fue considerada como variante de interés, y una alta proporción de variante Delta, que representaba alrededor del 70% de los casos que se estaban identificando en la vigilancia genómica. Desde septiembre de 2021 hasta diciembre del 2021, la variante Delta fue la variante predominante a nivel nacional, con una prevalencia que superaba el
80%. Después de diciembre, del 19 de diciembre, empezó a detectarse un predominio, un aumento en la detección de la variante Omicron, que es una variante que, como ya lo hemos mencionado, presenta una mayor transmisibilidad. Esta variante en muy pocas semanas, desde el 26 de diciembre hasta el 16 de enero, aumentó su proporción drásticamente y en estos momentos representa el 100% de los casos que estamos identificando en la vigilancia genómica. Al compararlo con el número de casos, vemos cómo disminuyó drásticamente la detección de variante Delta y aumentó la variante Omicron, y en esta transición también se vio un aumento en el número de casos positivos a nivel nacional, el cual se ha mantenido alto y pues ya en las últimas semanas ha disminuido de manera importante, pudiendo relacionar el comportamiento en el número de casos con la predominancia de esta variante altamente transmisible. Entonces, después de haber analizado todos estos comportamientos y estos indicadores que vimos en la pandemia, vienen unos nuevos retos, y es tratar de pensar en cosas diferentes. Y es que lamentablemente SARS-CoV-2 no es el único agente viral, ni es el único capaz de causar pandemias. En esto, recuerdo la vigilancia de influenza a nivel nacional y a nivel internacional, siendo uno de los virus con la mayor capacidad de generar pandemias a nivel global. Y esto nos hace pensar en diferentes puntos. El primero es el riesgo que tenemos. Entonces, la amenaza de que se nos presente una nueva epidemia, una nueva pandemia, aún persiste, aún estando en esta vigente. A pesar de todos los desafíos que hemos tenido con COVID-19, todos los países hemos tenido nuevas oportunidades. La red diagnóstica aumentó, la capacidad de vigilancia y de análisis de información ha cambiado de manera importante a nivel mundial, y debemos tomar estas lecciones aprendidas para seguirnos preparando para los siguientes eventos que se nos puedan presentar. En este sentido, en la región de las Américas, participamos en una red de vigilancia de infecciones respiratorias agudas que se llama la red SARINET, y en esta red SARINET se creó antes de 1997 la vigilancia virológica para el análisis de los virus respiratorios en Colombia, que participa en FLUNET, que es la red que recoge la información de virus respiratorios, y la de vigilancia epidemiológica es el FLUID, donde participamos 37 países de la región de las Américas. Con base en esta información de la vigilancia centinela de diferentes países, quiero mostrarles el comportamiento de otros virus respiratorios diferentes a COVID en las 5 subregiones que dividen la región de las Américas. En 2020 teníamos un comportamiento en la región de América del Norte, donde se encuentran Estados Unidos, México y Canadá, un comportamiento muy similar a lo que se presenta en estas temporadas durante todos los años en estos países. Y vimos cómo había predominio de influenza tipo B, de linaje no determinado, seguido por influenza tipo A, principalmente H1N1. Al llegar la pandemia por COVID, la detección de casos positivos para influenza prácticamente desapareció. Sin embargo, desde finales de 2021 hemos visto un incremento en el número de casos positivos para influenza en todas las subregiones, incluyendo la región andina, donde se encuentra Colombia, que también ha presentado un incremento en estas últimas semanas. Y el subtipo predominante es influenza A H3N2. Entonces, estamos viendo que otros virus respiratorios están circulando, específicamente influenza. Y cuando analizamos sincitial respiratorio, vemos un comportamiento bastante interesante que se presentó en las 5 subregiones durante el año 2021. Sincitial respiratorio en la mayoría de los países tiene un comportamiento bastante estacional. En el cono sur, el comportamiento está relacionado a los meses, a la mitad del año, que es el momento en el que estos países tienen su ola invernal. Los países de la región andina, América Central y el Caribe no tenemos estaciones marcadas, por lo tanto hay circulación de sincitial casi todo el año. Y en la región del norte, América del Norte, tenemos que la circulación de sincitial se relaciona con los meses de frío y empiezan en octubre de cada año y finaliza hacia marzo del siguiente año.
¿Y qué pasó en 2021? Que en un momento fuera de temporada, es decir, alrededor de la semana epidemiológica 18, todas las subregiones empezaron a reportar aumentos en el número de casos de sincitial respiratorio, siendo este el principal agente causal de neumonía y bronquiolitis en niños menores de 5 años, principalmente en los niños menores de 1 año. Y este comportamiento estuvo alto durante casi todo el año, el segundo semestre del 2021, principalmente en América del Norte. Y la región andina, donde está Colombia, también vio un comportamiento bastante importante de virus sincitial respiratorio. En Colombia, ¿qué vimos? Entonces, teniendo en cuenta todos los retos que teníamos y las dificultades que se presentaron para la caracterización virológica de otros agentes, reactivamos la vigilancia centinela a nivel nacional, la vigilancia de otros virus respiratorios. Y vimos de esta manera que, al igual que lo que se estaba viendo en todas las subregiones, nosotros también estábamos presentando circulación de otros virus diferentes a COVID, a los cuales también debemos prestarle atención. Vemos como en Antioquia el principal virus identificado fue sincitial respiratorio, seguido por las parainfluencias. En norte de Santander vimos una detección de muchos virus respiratorios de diferente gama, principalmente también sincitial respiratorio, seguido por metaneumovirus. Y a nivel nacional, la vigilancia centinela en Colombia nos dio un comportamiento, como les mencionaba, similar a lo que vimos en la región de las Américas, alta detección de virus sincitial respiratorio, este azulito que ven en las barras, un porcentaje de positivos en la vigilancia centinela del 35%, y el sincitial respiratorio estuvo seguido de parainfluenza. Y los casos que principalmente se vieron afectados fueron los menores de 5 años. Por esta razón que es muy importante ir migrando nuestra vigilancia a otros agentes etiológicos diferentes a COVID en estos momentos. Ya para terminar, quería contarles los retos que tenemos a nivel nacional para continuar con la vigilancia de infección respiratoria aguda en el marco de la pandemia en Colombia. Y lo primero es continuar con la reactivación de la vigilancia centinela. Como les mostré en estas últimas diapositivas, es un valor muy importante la detección de los otros virus respiratorios y pensar que no todo lo que nos está pasando es COVID y que tenemos que centrar nuestra atención en otros virus también en estos momentos. Es importante retomar el cálculo de los indicadores de transmisibilidad, gravedad, impacto que veníamos haciendo en años anteriores, principalmente para influenza y para virus sincitial respiratorio, puesto que ven que son los virus que más afectan a nuestra población después de COVID en estos momentos. Tenemos que continuar con ese fortalecimiento de la vigilancia centinela. Entendemos que las instituciones de salud están cansadas, el personal de salud, las personas que trabajamos en salud pública, pero es necesario empezar a integrar progresivamente la vigilancia de COVID-19 como un virus que será estacional y que ya está tornándose a lo estacional a la vigilancia de los otros virus respiratorios. Debemos adicionalmente anudar esfuerzos y priorizar la vigilancia en casos de mayor gravedad y muerte en COVID-19. Ya no podemos seguir centrándonos en la vigilancia del 1 a 1 en casos leves, sino que podemos empezar a centrar nuestros esfuerzos en estos casos de mayor gravedad, las muertes y casos que tengan comportamientos inusitados relacionados con COVID. Y uno de nuestros grandes retos para este año y que esperamos se dé prontamente es la migración a una notificación colectiva de COVID, pero relacionado principalmente a casos de ira grave y mortalidades, que finalmente son los que tendremos que terminar interviniendo y aplicando nuestras políticas de salud pública a nivel nacional y local. Esto era lo que tenía para contarles el día de hoy sobre la vigilancia a nivel nacional de COVID-19, incluyendo los otros virus respiratorios. Muchas gracias a ustedes por invitarnos y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, doctora Diana Carolina. Muy interesante el panorama que nos muestra en Colombia y retomando sobre todo la última parte, esa vigilancia de esos otros virus que de pronto se han descuidado un poco en tiempos de pandemia, así como quizás de otros eventos de salud, posiblemente por la misma carga que ha tenido el sistema durante el desarrollo de esta pandemia. Vamos a abrir entonces el espacio de las preguntas. Invitamos a todos los asistentes a realizar sus preguntas a través de los comentarios de Facebook.
ya tenemos un número importante de preguntas. La primera es, el tema de los tapabocas se puede volver un asunto político, pero ¿cuáles son los canales o la institución en el país que dice o da línea para este tema y el tema de vacunación? Bueno, en cuanto al uso de tapabocas, realmente el ente encargado de estas directrices es el Ministerio de Salud Social, el Ministerio de Salud y Protección Social, y está también a cargo del comité asesor. Entonces, ellos, teniendo en cuenta toda la información epidemiológica que estamos brindando desde los niveles territoriales y desde el nivel nacional, pues va a dar estas nuevas pautas que, como mencionó la doctora Rita, no somos el único país que está empezando a desmontar medidas como el uso de tapabocas. Como les mencioné, es importante entender que este virus va a pasar a ser un virus estacional y se va a comportar igual que los otros virus respiratorios, con incrementos en algunas épocas del año. Por lo tanto, tendremos que evaluar ya otro tipo de políticas como la vacunación estacional que hacemos con influenza, que creo desde mi punto de vista también tendrá que hacerse para COVID-19 una vacunación que sea renovada todos los años y que se haga antes del pico de este virus. Pero básicamente es el ministerio el que tomará estas decisiones y nos dará las directrices para todos. Bueno, la doctora Rita Almanza quiere agregar algo. Yo pienso que algo importante que hay que recordar es que el ministerio pues nos dio la línea de que nos podíamos quitar el tapabocas, pero dado que no ha habido como suficiente lineamiento todavía, ellos están elaborando cómo aterrizar las inquietudes que se generan cuando uno dice quites el tapabocas en espacios abiertos, pero eso ha tenido muchas interpretaciones. Estamos seguros que el ministerio en próximas horas nos va a aclarar ese, digamos, ese alcance, pero nosotros como expertos y revisando los consensos, por ejemplo, de los centros de enfermedades de Europa, también lo que hace la Asociación Colombiana de Infectología, queremos aclarar lo siguiente. Se va a entender como espacio abierto aquellos espacios que tengan muy buena ventilación, donde haya muy buena circulación del aire. Recordemos que si las personas no están debidamente vacunadas o tienen síntomas o se sienten en riesgo por sus enfermedades de base frente al COVID, deben mantener este mecanismo de precaución. De todas maneras, ya son, digamos, apropiaciones individuales o personales. Si el ministerio dice se lo pueden quitar, pero la gente, por esas condiciones que estoy mencionando, los sintomáticos sí obligatorio siempre tener pues su tapabocas, ya digamos que son recomendaciones que cada uno de manera personal la va apropiando. De resto podemos quitárnoslo, como ya lo mencionábamos, en los parques, en el bosque, en las calles donde no haya mucha aproximación de personas. Pero si este espacio abierto, digamos, tienen aglomeraciones como conciertos, debemos tener este mecanismo de precaución todavía y estar a la expectativa de las orientaciones que ellos nos van. El micrófono, Rita, se te perdió. Hola, hola. Sí, ya había terminado la intervención, Alonso. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Rita y a la doctora Diana Carolina por estas orientaciones. Creo que es importante precisamente resaltar que aunque la normativa pueda indicar, ¿cierto? Ese dejar de usar las mascarillas en los espacios abiertos, como decía la doctora Rita, igual tenemos que mantener esa conciencia de que el virus todavía está circulando, de que si estamos rodeadas de personas, si no es posible mantener ese distanciamiento, así estemos en espacios abiertos, es importante continuar con el uso de este mecanismo de protección personal. No sé si de pronto relacionado también con esta pregunta, tengan alguna información. Ya vimos que la doctora Rita nos estaba presentando la emergencia de un nuevo linaje dentro de la variante de Omicron.
que podía tener o que se estaba haciendo más predominante, si posiblemente a futuro esto podrá también afectar esas medidas que en este momento se están tratando de disminuir un poco, como es el uso de las mascarillas. Si de pronto es posible o saben si se ha conocido de esa mayor transmisibilidad que pueda tener este linaje o esa mayor capacidad de reinfección en la que nos toque volver nuevamente al uso de las mascarillas o de otras medidas de protección. Doctora Diana, como la vigilancia genómica está a cargo del instituto, yo sí le dejaría esa primera parte de la respuesta a usted. Gracias, doctora Rita. Básicamente es importante tener en cuenta que estos virus respiratorios tienen una alta capacidad para generar cambios genéticos, razón por la cual es posible que en este momento estemos viendo a Omicron predominante a nivel mundial. Sin embargo, entre más personas se infecten, más probabilidad tiene el virus de cambiar. En ese sentido, es posible que en unas semanas se presente una variante completamente diferente a Omicron y sea necesario nuevamente reevaluar las políticas. ¿Qué es lo que pasa? En este momento, ni la vigilancia ni lo que estamos viviendo en el día a día de la pandemia son cosas como cuadriculadas o quietas, sino que avanzamos al ritmo de la situación que estamos viendo y del análisis que generamos. Lamentablemente, aún hay países donde la cobertura de vacunación no supera el 7%. Países como África, Haití, que nos mencionó Rita en su presentación. Esto refleja inequidades e inigualdad a nivel mundial, y esas inequidades son las que hacen que más personas se estén infectando y que el virus tenga la probabilidad de cambiar y de mutar de esta manera. Entonces, el reto es seguir con la vigilancia genómica. Sí, es un virus que tiene una transmisión que es alrededor de 18, es una transmisibilidad muy alta, se compara incluso con agentes como sarampión, varicela, entre otros, lo que hace que muchas personas se enfermen. Sin embargo, hemos visto que políticas como la vacunación han generado un impacto, y lo vimos en las gráficas a nivel nacional, en cuanto a la disminución de la mortalidad y de la letalidad, que son esos datos trazadores que nos deben llevar a pensar que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien, pero que tenemos que continuar con estas acciones. Entonces, si en algún momento de la pandemia nuevamente se presenta una variante que llegue a tener un comportamiento importante en cuanto a mortalidad, sí tendríamos que considerar retornar nuevamente a las medidas del uso de tapabocas que estamos desescalonando. Pero eso dependerá del comportamiento de cómo se dé la dinámica viral que pues tenemos que seguir monitoreando. Bueno, tenemos otra pregunta. Algunas personas no se quieren vacunar. Se habla de 10 millones de personas que posiblemente no han completado su esquema de tratamiento. ¿Cuál sería el mensaje para ellos? Bueno, yo pienso que lo primero que hay que hacer es segmentar la población. Hay que analizar muy bien cuáles son las causas de no vacunación, interrogarlas, porque yo no puedo dar por hecho que si la gente no está vacunada es porque no se quiere vacunar. Hay que ser empáticos en eso también. Puestos en los zapatos de una persona que viva en las laderas, que está trabajando para ganarse 2,000 pesitos diarios para sobrevivir. Dentro de su lista de prioridades está eso, sobrevivir, conseguirse los 2,000 pesitos, llevar algo de comida a la casa. Entonces yo no puedo pensar que no se vacuna porque no quiere. Es que no tiene el tiempo para ir a hacer la fila de 3 horitas, de 4 horitas que a veces nos toca. Es que le queda a 2 pasajes, ida y vuelta, el puesto de vacunación. Entonces lo primero es que nosotros como Estado tenemos que agotar todas las estrategias. Y en vacunación, cuando vamos a vacunar, sobre todo estos grupos que no están habituados a vacunarse, como son nuestros adultos, buscar acercarles siempre la vacunación a los lugares donde ellos están. Por ejemplo, Medellín, nosotros hemos venido con unas estrategias llevando la vacunación a lugares como el Parque Llera, los que conocen Medellín, la 70, que son sitios, digamos, de esparcimiento donde la gente normalmente va los fines de semana, la población joven. Ahora estamos yendo a cada escuela
a cada anexo de esas instituciones educativas para vacunar los grupos de niños que nos hacen falta. Hemos tenido una muy buena acogida, entonces uno se da cuenta que realmente la población que dice no me vacuno porque realmente no quiero es muy poquita y va a quedar dentro de ese margen que siempre hemos estimado en vacunación del 5%. Miren que en vacunación nunca se habla de cobertura útil al 100, se habla de cobertura útil al 95%, porque siempre se estima un 5% de población que por condiciones biológicas o por convicciones religiosas no se puedan vacunar. Entonces, yo pienso que tenemos es que ser un poquito más creativos en buscar estrategias y acercar los mecanismos de vacunación a esas personas que en realidad están luchando por sobrevivir o que están compitiendo con un montón de otras situaciones para poderse vacunar, porque van a perder su empleo, porque no les dieron el permiso. Entonces, acercarnos a las empresas grandes, pequeñas, a los trabajadores informales, cómo les vamos a llegar. Esto ha sido un reto grandísimo que hemos tenido como entes territoriales y creo que mantener el mensaje. Hay que ser empáticos. Es que yo no me vacuno solo por mí. Tenemos que pensar como comunidad, como municipio, como región y de manera global como ciudadanos del mundo. Doctora Rita, y relacionado con eso, porque ustedes nos mostraba también el problema que hay en gestantes, pues un número importante de gestantes que murieron precisamente por la infección. ¿De pronto se ha pensado en alguna estrategia específica para este grupo poblacional? Con las gestantes hay una situación y es la dificultad de estimar cuántas gestantes hay en un municipio, porque sabemos que es un número muy dinámico, eso va cambiando, pues todos los días se van desembarazando. Pero nosotros lo que estamos haciendo es promover a través del control prenatal, recordar que el mismo médico le diga, mamá, esta vacuna es segura, porque también cuando uno está en gestación no le gusta consumir cosas diferentes o aplicarse cosas porque se puede sentir asustado. Otro grupo de mujeres identificadas son nuestras migrantes, porque piensan de pronto que no tienen acceso, les da miedo de pronto que las van a devolver o que les van a decir que no tienen derecho. A todas el mensaje ha sido: la salud pública es universal. La salud pública no distingue afiliaciones, porque no tiene sentido proteger un grupo de la población y dejar el virus circulando en otra. La salud pública tiene una cobertura universal y tenemos que escatimar todos los esfuerzos para que no se pierdan oportunidades de vacunación. A las gestantes hay entonces que motivarla a través del control prenatal, su médico tratante, que es su persona de confianza, que le recuerde que después de su primer trimestre ella ya se puede poner la vacuna para COVID y antes de su primer trimestre se puede poner la vacuna para influenza. Ya esa información, también la vacuna para tosferina, miren que son, y la de tétano, son varias las vacunas que ella recibe y que tienen que formar parte del calendario regular de vacunación en Colombia. Ya esas vacunas de COVID debe entrar realmente, o es la recomendación que entren en el calendario regular de vacunación para adultos mayores, para gestantes y la población con comorbilidades, como está la vacuna de H1N1. Hay otra pregunta. Yo creo que está de pronto más dirigida a la doctora Diana Malo. Ustedes se reúnen y hacen análisis y predicciones epidemiológicas. ¿Qué otros virus o enfermedades nos podrían afectar a mediano y corto plazo? Bueno, pues a mediano y corto plazo, principalmente influenza. Es un virus que tiene un comportamiento estacional, que circula todos los años, tiene un componente muy importante que es la vacunación. Sin embargo, teniendo en cuenta todo lo que hemos visto en la pandemia, pues han habido dificultades para el acceso a la vacunación contra influenza. Por lo tanto, nuevamente estamos reforzando medidas, porque influenza también es un agente que causa mortalidad, que causa hospitalizaciones y otros puntos importantes como ausentismo laboral y estudiantil. Entonces, dentro de los principales, influenza, la estacional, y si nos pusiésemos dramáticos y pensando en situaciones más graves, podríamos hablar de influenza aviar, que está presentando brotes a nivel de Europa, Estados Unidos, Asia,
Y pues como conocemos estos virus que pueden generar esa capacidad de mutación, en una de esas mutaciones puede presentarse un cambio que le permita transmitirse sostenidamente desde los humanos, desde las aves hacia los humanos. Entonces, en ese marco es que tenemos que movernos y pensar que si bien las cepas de influenza aviar no se encuentran en la vacunación contra influenza estacional, sí es necesario que todos reforcemos estas medidas de vacunación y pensemos en que no otros virus, o sea, que otros virus diferentes a COVID están afectando nuestra población. Como lo vimos, virus sincitial respiratorio circuló todo el año y es un agente que causa muchas consultas y hospitalizaciones en niños menores de 1 año principalmente. Entonces es importante pensar en estos otros agentes. Una pregunta también relacionada, ¿qué piensan acerca del panorama y a la reactivación de la vigilancia y la casuística de otras enfermedades transmitidas por vectores o zoonóticas, además de otros agentes virales? Bueno, es importante, ya que lo mencionan, durante la pandemia yo creo que todos nos paralizamos un poco porque lo que estábamos viendo, que estaba ocurriendo en Italia, en España en ese momento, era una situación catastrófica y aunque nosotros monitoreamos las alertas internacionales y nos veníamos preparando durante todo el mes de enero y febrero para la situación, yo creo que COVID sí generó como nos paralizó a todos a concentrar los esfuerzos en el diseño de estrategias, adaptar las estrategias de vigilancia que teníamos, a buscar recursos, porque recuerden que había que dotar nuestros hospitales con elementos de protección personal. Lo que estábamos viendo en Italia era una gran acumulación de casos en cuidados intensivos, aplicación de triajes éticos, lo que vimos que estaba ocurriendo para el manejo de cadáveres, realmente era una crisis sanitaria y humanitaria muy dolorosa y creo que todos nos paralizamos. De alguna manera eso afectó la vigilancia de muchos otros eventos de interés en salud pública, entre ellos las enfermedades transmitidas por vectores, entre ellos todos nuestros eventos de eliminación. Se cayeron nuestras coberturas de vacunación del programa regular porque ya no podíamos entrar a las casas de las personas a vacunar o ya las personas no podían asistir a los centros de salud a solicitar sus servicios. Pero finalmente hay indicadores, como ya lo mencioné. Si bien es cierto, las incidencias se pueden afectar, los casos graves y la mortalidad no se pueden ocultar. Nosotros no percibimos un aumento inusual de casos graves o de hospitalizados por dengue. Por el contrario, el año pasado y durante este año hemos tenido las incidencias más bajas, aún buscando con los hospitales, mirando si están diagnosticando casos, y los casos que hemos diagnosticado son de otros municipios inclusive, por lo que sabemos que la gente sí ha estado pues activa. Respecto a los casos de eliminación, por ejemplo, sarampión, rubiola, poliomielitis, nuevamente tuvimos que reorganizar los equipos de trabajo desde el año pasado para poder reactivar para poder reactivar entonces esa vigilancia, la búsqueda de casos activos en comunidad, para poder nosotros tomar las muestras, el muestreo que tenemos estandarizado. Afortunadamente y con todo ese esfuerzo, la Organización Panamericana de la Salud recientemente nuevamente ratifica la certificación de eliminación y erradicación en el país y también pues en nuestra región, y con eso sabemos que el esfuerzo está valiendo la pena. En este momento nosotros tenemos que hacer búsqueda e intensificar nuevamente las búsquedas activas institucionales para saber si hubo algún subregistro, sobre todo durante estos periodos del año. Pero como les digo, monitoreando ese otro tipo de indicadores que son los testeos de estos otros eventos, las hospitalizaciones, el de casos graves y por supuesto la mortalidad, lo que hemos percibido es que en vectores nosotros no hemos tenido una alta incidencia como si ha ocurrido en otras regiones del país. Doctora Diana, le cedo la palabra para que aclare la situación del resto de departamentos. Muchas gracias, Rita. Pues efectivamente, las enfermedades transmitidas por vectores han presentado un incremento importante en diferentes zonas del país, como la región Caribe principalmente, zonas en las que ha aumentado también la letalidad. Es importante en este sentido
retomar lo que decía Rita al principio sobre todos nuestros esfuerzos se centraron en la atención de COVID-19 y era entendible y era lo que se esperaba. En ese sentido, las otras enfermedades se fueron olvidando, pero es un comportamiento que puede presentarse en este momento y que está disminuyendo el número de casos de dengue, pero puede ir aumentando en otras zonas. Lo que necesita es que la vigilancia epidemiológica se centre también en otras enfermedades como esta y empecemos a detectar los casos de manera oportuna, para que el clínico empiece a pensar en que estos casos que tienen un comportamiento que podría ser insidioso y que podría parecerse incluso a COVID en un inicio, puedan ser causados por otro agente viral como es el dengue. Y brindarle una atención oportuna a los pacientes pues va a hacer que las complicaciones no se presenten. Pero esto tiene que partir desde la identificación oportuna de los casos hasta el manejo adecuado. Y tenemos que llegar ahí a los clínicos, a que lo identifiquen de una manera temprana y oportuna. Realmente este incremento se vio desde finales del año pasado, desde casi que en el segundo semestre del año pasado empezaron a aumentar los casos de dengue en estas zonas, principalmente. Es un año que podría presentarse como un año endémico para dengue, teniendo en cuenta que el comportamiento de COVID hizo que muchos de los eventos que tenían estaciones y picos estacionales no se presentaran. Entonces es posible que estas estaciones que vemos de dengue se hayan movido en el tiempo y podemos estar empezando o incluso ya terminando en algunas zonas ese pico de dengue que se espera cada cierto número de años. Entonces es importante, nuevamente no me voy a cansar de decirlo, reactivar la vigilancia de los otros eventos, pensar en otras cosas y llegarle al clínico para que identifique de manera oportuna este tipo de situaciones. Y una pregunta relacionada con lo que mencionaba ahorita la doctora Rita sobre, bueno, y que ha mencionado ambas sobre esa carga del sistema. Realizan la pregunta: con la pandemia nos dimos cuenta que algunas entidades del gobierno no estaban preparadas por sus tiempos de respuesta. ¿Qué cambió en la Alcaldía de Medellín y en el Instituto Nacional de Salud? En este caso, para poder atender emergencias como esta que se presentó o emergencias que se podrán presentar a futuro. Bueno, nosotros como Alcaldía de Medellín y creo que todas las instituciones del mundo tenemos unas lecciones aprendidas. En la ciudad, afortunadamente, existe un equipo de epidemiólogos y los convenios de vigilancia epidemiológica que tenemos para atender la gente en campo nunca paran. Nosotros pasamos derecho el 31 de diciembre, el 1 de enero, cerca de 200 personas que hay en terreno que acompañan mi equipo de trabajo. Entre ellos hay epidemiólogos, enfermeros, médicos, auxiliares de enfermería, auxiliares de salud pública, psicólogos. Y tenemos dentro de esa planeación o ese proyecto un componente muy grande que se llama atención de emergencias de salud pública de interés internacional. Como ya lo había mencionado, como epidemiólogos nosotros lo que hacemos es mirar las alertas internacionales. Sin embargo, cuando ocurre una situación como esta que supera todas las capacidades y nos exige trabajar de una forma diferente, contamos con el Instituto Nacional de Salud, que visitó el territorio y él constituyó entre la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín una mesa de trabajo conjunta. En esa mesa se activó lo que se llama un centro de operaciones de emergencia, liderado por el gobernador de Antioquia y el alcalde de Medellín, ambas secretarias de salud, y operado por los líderes que estábamos en ese momento. En mi caso, como líder de epidemiología, con la subsecretaria de Salud Pública y los epidemiólogos del departamento. La sala estaba constituida por cerca de 20 personas que desde ese nivel estratégico adaptamos las formas de trabajar y analizamos todas las situaciones. Recuerden que al principio había muy poca información sobre el virus, su comportamiento, su letalidad, sus formas de transmisión. Entonces, cada vez que teníamos nueva evidencia científica, se analizaba desde la sala y se podían ir dando instrucciones. Tuvimos que cambiar cosas, les voy a poner un ejemplo. Nosotros cuando hay un evento de salud pública, como un caso de toferina, vamos hasta la casa.
Entramos, evaluamos el abuelito, la abuelita, miramos si están vacunados, los vacunamos, entregamos los medicamentos. Ahora con COVID no podíamos entrar a las casas. Uno, porque la gente tenía miedo. No, si usted es personal sanitario, aquí no entre porque me va a traer la infección. Dos, porque nosotros no podíamos estar entrando casa a casa también a exponernos o a transmitir lo que había en una casa, llevarlo a otra. Una de las adaptaciones fue hacer las investigaciones de forma telefónica, tomar toda la información de forma telefónica y luego sí, llegar a la vivienda en menos de 15 minutos, tomar las muestras y salir. Entonces, ese tipo de adaptaciones, el seguimiento a viajeros, tener esa articulación, eso se llama una sala de análisis de riesgo dentro de ese centro de operaciones de emergencia, ha sido uno de los grandes aprendizajes y en este momento, tanto la Gobernación de Antioquia como la Alcaldía de Medellín trabajamos bajo ese sistema de gestión del riesgo. Una segunda lección aprendida, cómo nos dábamos cuenta Medellín con toda la empresa que tiene, dónde estaban los casos. Entonces hubo un desarrollo de plataformas tecnológicas a partir de las cuales las empresas presentaron sus protocolos de bioseguridad, registraron sus personas que laboraban, nosotros pudimos cruzar la información con los casos positivos y saber exactamente en cuántas empresas al mismo tiempo habían casos de COVID y poder mandar equipos de campo a hacer toma de muestra, a mirar si había que cerrar zonas de la empresa o tomar medidas de cierre. Yo sé que los antioqueños y las personas de la región recordarán cuando tuvimos que cerrar la plaza minorista, que eso generó mucho ruido, pero se nos estaba convirtiendo en ese momento en el foco de los brotes de COVID de la ciudad y de la región, porque mucha gente viene de otros municipios. Entonces son como algunas medidas que se adaptaron. Entonces, digamos que en términos generales había recurso humano, talento humano entrenado, estábamos pendientes de la situación, monitoreábamos. Los virus respiratorios siempre se han monitoreado por línea del Instituto Nacional de Salud. Hay una vigilancia para identificar virus nuevos. Tenemos vigilancia centinela de virus. Todo eso, Medellín cumplía con todo eso. La gente estaba contratada el 1 de enero. Aquí no hubo problema de ese tipo, pero de todas maneras era una situación novedosa. A todos nos generó ese estrés, digámoslo, de esa gran responsabilidad de tener que ir analizando a la par el comportamiento del virus e ir adaptando la respuesta. Eso es parte como de nuestras lecciones aprendidas y de eso nos queda un trabajo articulado, intersectorial, intrasectorial. Aprendimos que juntos es mejor, hay mejores resultados, que las herramientas tecnológicas facilitan mucho la vida, sobre todo a estos grandes volúmenes de casos, y que de todas maneras siempre tenemos que saber que lo que pase en cualquier parte del mundo nos va a afectar de alguna manera y por eso tenemos que pensar como ciudadanos del mundo. Gracias, Rita. Pues para complementar el Instituto Nacional de Salud, nosotros contamos con el Centro de Operaciones de Emergencia, que la semana pasada cumplió 5 años. Es el primer centro de operaciones de la región de Sudamérica. En este sentido, nosotros teníamos una estructura logística que nos permitió prepararnos. No fue algo nuevo, llevamos preparándonos para atender emergencias y desastres ya bastante tiempo. Y en los últimos 5 años se consolidó con la formación y estructuración del Centro de Operaciones de Emergencia. Es así como desde el 26 de diciembre, cuando empezaron a salir las noticias, se inició todo un proceso de análisis de información, de seguimiento de rumores, de medios, y empezamos a prepararnos para una respuesta mucho más rápida y específica para este evento, pero todo en el marco del sistema comando de incidentes y del Centro de Operaciones de Emergencia. En ese sentido, nosotros hicimos una preactivación del Centro de Operaciones de Emergencia tal vez mes y medio antes de la aparición del primer caso a nivel nacional, y esa preactivación nos permitió lograr coordinar capacitaciones para para todos los departamentos, comprar insumos para equipos de protección personal también para nosotros y para distribuir a los departamentos, pensar en cómo iba a ser este afrontamiento a algo que podría ser una pandemia o un comportamiento bastante complejo en todo este marco de la atención a emergencias y desastres. Entonces, nosotros estábamos preparados, hemos tenido que irnos moviendo en el marco de las situaciones que se están presentando. El Centro de Operaciones de Emergencia aún sigue activo. Esta estructura
tiene varios componentes, un componente de logística, de planeación, de respuesta, de análisis, y todo esto fluye para que la respuesta se pueda dar sin trabas. Por ejemplo, que si tú tienes que viajar a una zona, ese mismo momento tengas cómo desplazarte, tengas tiquetes, tengas personas listas. Entonces, esa preparación se dio mucho tiempo antes, y como les decía, creo que un mes y medio antes de la detección del primer caso, nosotros ya teníamos una infraestructura montada y activada, porque el centro pues lleva ya 5 años, pero la activación requiere diferentes momentos. La respuesta se ha ido desescalonando. Al principio hicimos acompañamiento a todas las entidades territoriales. Cada vez que un departamento reportaba un caso, íbamos hasta allá y los acompañábamos. Y durante el 2020 casi que tuvimos personas exclusivas para acompañar a un solo departamento o varios, dependiendo de la complejidad. Y ya en este momento hemos ido soltando esas capacidades hasta el nivel territorial y hacemos una labor más de acompañamiento técnico y asesoría. Pero la respuesta se pudo dar en este marco del Centro de Operaciones de Emergencia y de la preparación que teníamos con estos años. Muchas gracias. Tenemos por acá otra pregunta de un participante que nos dice: las personas creen que la COVID-19 ya se fue, pero sigue allí. ¿Cómo seguir conviviendo con esta enfermedad? Yo creo que hay que recordarle a las personas cuando en 2009 nos llegó la fiebre porcina, ¿se acuerdan de eso? Que estábamos toda la expectativa, que era también una situación que se estaba presentando a nivel mundial similar a la de ahora, en donde teníamos esa alerta, no sabíamos cómo se iba a comportar el virus, después tuvimos toda esa experiencia y finalmente ahora la gente no habla de eso, pero quiero decirle a la persona que hizo la pregunta que el virus de H1N1, como así se llamó después, ese tipo de influenza sigue con nosotros y usted en este momento no ve todos los noticieros o todas las personas hablando de eso. Por eso nos vacunamos cada año contra influenza, sobre todo niños de 6 a 23 meses de edad, embarazadas y adultos mayores. Ese fue otro de los aprendizajes, proteger esos grupos que eran los de mayor riesgo y las personas con comorbilidad. Posiblemente después va a pasar lo mismo. Los virus no se mueren, no se desaparecen. Acordémonos del VIH, ¿cuántos años llevamos con él? Los virus de hepatitis B, virus de hepatitis A. Ellos de todas maneras lo que hacen es que pueden ir mutando justamente porque van generando lo que ya explicamos, esas variaciones, esas variantes, y se van haciendo, digamos, un poquito diferentes, pero ellos van a seguir aquí. En este momento la expectativa de la gente es si se acaba la pandemia. Si se acaba la pandemia, eso no quiere decir que se acaba el virus. Si se llama ya endemia, la diferencia entre esa pandemia y esa endemia es que endemia quiere decir residente, es decir, que ya le vamos a dar la cédula de ciudadanía colombiana, en donde ya lo vamos a decretar como un conviviente más de nuestro territorio con el que, como usted lo está preguntando, tenemos que aprender a vivir. ¿Cómo aprender a vivir con él? Vacunándonos, que con seguridad va a haber vacuna periódica, protegiendo los grupos de más riesgo, teniendo estilos de vida saludables, aprendiendo que esto lo debimos haber utilizado toda la vida si teníamos síntomas respiratorios, porque es que nosotros en Colombia habitualmente no nos lo ponemos y si nos lo ponemos y nos subimos al transporte público nos miraban como raro. Ahora ya no nos vemos raros y cuando yo voy a mi oficina tengo que aprender que si tengo síntomas respiratorios leves debo tenerlo puesto y que si estoy muy enfermo me quedo en casa, que con síntomas respiratorios no mando al niño a estudiar. Son aprendizajes. De esa forma vamos a tener que seguir conviviendo, que las manos hay que lavarlas de manera frecuente con o sin COVID, es que eso es de toda la vida, solo que ahora COVID vino a reforzarnos esas medidas y que tenemos que ser empáticos con la población, que lo que me afecta a mí los afecta a ellos y que lo que afecta a otra persona, sus decisiones también me afectan a mí. Entonces, esos serían como algunos de los mensajes para empezar a aprender a convivir con este nuevo ciudadano colombiano. Del mundo. Sí, para complementar lo que decía Rita, por ejemplo, antes de que la OMS declarara el COVID como una pandemia, el 30 de enero lo declaró como un evento de interés en salud pública de importancia internacional. Esta declaratoria es incluso aún mayor
que la declaratoria de pandemia. La declaratoria de pandemia es una posibilidad de generación de recursos, de liberación de recursos a nivel de los países, pero el hecho de que el COVID sea catalogado como un evento de interés en salud pública de importancia internacional, pues ya nos habla del riesgo. Todas las medidas y las respuestas que hemos dado en estos años de la pandemia se tienen que ir desescalonando y tenemos que aprender a convivir con la circulación de este virus, así como pasó con influenza en 2009. ¿Qué termina pasando? Que adquirimos inmunidad, que tenemos mejor respuesta con la vacunación, que adicionalmente, como decía Rita, hemos tenido muchas lecciones aprendidas sobre realmente el lavado de manos. La pandemia de 2009 ya nos dijo el lavado de manos es la principal medida de protección, el uso de tapabocas también, sino que en este momento fue algo que se vio mucho más a nivel mundial y que realmente tenemos que mantener en el tiempo el lavado de manos, la costumbre de usar el tapabocas cuando estemos sintomáticos y continuar con esas medidas. O sea, realmente es algo que se tiene que hacer con este y con todos los virus respiratorios, porque no sabemos en qué momento vamos a infectar a otra persona y debemos proteger a los demás y protegernos a nosotros. Pero este virus terminará siendo un virus endémico con una circulación estacional, como lo fue influenza y como lo hace en otros virus, como incluso sincitial respiratorio. Sí, muy importante. Creo que uno de los aprendizajes y sobre todo a nivel comunitario que ha dejado la pandemia son esas medidas de autocuidado. Como ustedes lo mencionaban bien, el uso de mascarillas en presencia de síntomas respiratorios y algo tan sencillo que se supone que debíamos hacer, que debemos saber, que debemos aplicar como el lavado de manos. Y de hecho las facilidades que estamos viendo me llama la atención y seguramente ustedes han visto cuando van a ciertos lugares o restaurantes, ya inclusive la poceta para el lavado de manos no hay que desplazarse a ir a buscar al baño, sino que está justo en la entrada de esos sitios donde vamos a comer, ¿cierto? Entonces, ojalá que todas esas estrategias se mantuvieran para facilitar ese lavado de manos y esa costumbre que debíamos haber tenido, pero que el COVID nos está recordando y nos está diciendo que es necesario hacer y ojalá que las continuáramos haciendo. Entonces creo que a nivel comunitario esas estrategias tan sencillas que nos van a proteger no solamente de infecciones respiratorias, sino de otro tipo de infecciones que simplemente porque nos llevamos la mano a la boca, simplemente porque nos llevamos la mano a la boca que podemos estar introduciendo diferentes tipos de patógenos. Tenía por acá otra pregunta. Con esta pandemia se ha afectado la salud física y mental. ¿Cómo superar estas angustias y pérdidas? Sí se vienen realizando algún acompañamiento. Bueno, esa pregunta es muy importante porque sumado a la lista de cosas que estábamos mencionando de aprendizajes, otro aprendizaje ha sido, voy a mencionarlo antes de responder esta pregunta, visitemos a nuestros papás, a nuestros familiares, no aplacemos más esa visita al abuelito, cuando los visitemos soltemos el celular, no aplacemos más ese proyecto de vida que tenemos porque ya nos dimos cuenta que todos somos frágiles y vulnerables. Entonces, respecto a esta pregunta, otra lección aprendida es que el cuerpo es integral, la salud mental forma parte de nuestra salud física y nosotros somos un ser integral, espiritual, emocional, físico. En pandemia ha ocurrido no solamente con las personas que tuvieron pérdidas, sino también con todos los trabajadores sanitarios, con las personas que estaban en casa, varias cosas, depresión, ansiedad y estrés postraumático. Son muchas las personas que tuvieron afectaciones en salud mental y las que ya lo tenían que lo exacerbaron. Exacerbaciones de violencia, el hecho de estar encerrados o escuchando todo el tiempo en el noticiero esa sensación de amenaza ha generado unos graves daños en la salud mental. Por ejemplo, nosotros a nivel territorial tuvimos que implementar varias medidas.
Algunas ya las teníamos, como nuestros escuchaderos en salud mental, que son puntos itinerantes donde la gente llega y puede expresar sus situaciones. Nuestra línea de salud mental, que es 24/7, donde las personas llaman y tienen una orientación profesional para la salud mental. El trabajo con nuestros psicólogos en territorio para atender los casos de intento de suicidio y acompañar a las familias de suicidio. Pero sumado a todo eso, tuvimos que ampliar la oferta, acompañar a las familias, llamarlas, a las que tenían duelo, para ayudarlas en su proceso de duelo cuando sus familiares fallecían. Y un momento muy crítico que nos afectó mucho a todos, cuando se saturaron las camas y teníamos que decirle a las familias, Medellín no tiene cama, Antioquia no tiene cama, tu familiar, para que tenga una oportunidad de vida, se tiene que ir para una unidad de cuidados intensivos en el Baupés, o en Nariño, o en Montería. Imagínense el impacto para una familia, como si yo vivo aquí, yo no conozco a nadie allá, yo no puedo entrar a cuidado intensivo, yo dónde me voy a alojar, y el resto de la familia no lo quiere dejar de ver. Fueron momentos de crisis realmente duros. En ese momento, con el Centro Regulador de Emergencia y entre la Gobernación y la Alcaldía, organizamos unos equipos de personas en donde epidemiólogos y psicólogos y médicos llamábamos a las familias para explicarles desde el componente mental, para acompañarlos desde el componente biológico, aclarar sus dudas y buscar con el asegurador que se garantizara todo ese traslado, incluso de los acompañantes y el alojamiento. Entonces, nosotros lo vivimos así y esas fueron algunas de las estrategias que hubo que implementar en ese marco. Ahora todas las secuelas que quedaron, por supuesto a través de las aseguradoras, atender y ofrecer los servicios de salud mental que la gente está requiriendo, porque con seguridad fue uno de los grandes, digamos, secuelas que nos está dejando no el virus, sino la situación que se desencadenó por todo esto. Desde el nivel nacional, básicamente con el instituto es un poco complejo y entendemos la situación. Las secuelas que ha dejado esta pandemia en el paso de pérdidas de familiares, de afrontar la soledad, de afrontar el aislamiento, de tal vez la pérdida de la capacidad laboral o del trabajo, son situaciones que deben ser abordadas, como lo decía Rita, desde un componente mucho más amplio que solo la salud física, sino que tiene que involucrar la salud mental. En este sentido, pues se han hecho mesas de trabajo con el ministerio y deben ser abordados también con otros programas y con el apoyo de los aseguradores, de la APB, para que este nuevo reto que nos llega, que es el manejo de la salud mental de las personas, pueda ser abordado de una manera diferente a lo que veníamos haciendo antes, porque tenemos muchas secuelas y muchas consecuencias que no se están viendo tal vez en este momento de manera tan importante, o que bueno, son importantes en este momento, pero que más adelante también pueden convertirse en otro problema de salud pública. Entonces, hemos hecho un trabajo en conjunto con el ministerio para mostrar lo que está sucediendo con estas problemáticas y que de esta manera desde el ministerio se articule con los planes de aseguramiento y se llegue a las familias y a las personas. Se han abierto varias líneas de atención, de manejo, de escucha a la ciudadanía, pero sabemos que aún no es suficiente y falta mucho trabajo en este aspecto desde el nivel nacional. Tal vez en el nivel local, todo lo que nos mencionaba Rita, de todas estas acciones que han hecho, pues han contribuido de manera importante en ciudades tan juiciosas como Medellín, que tienen esta capacidad de responder, pero en otros lugares del país el reto aún es grande y es importante involucrar a todos los actores que estén, que tengan parte en esta problemática y que deban responder. Seguimos trabajando, es un reto muy, muy importante. Es muy importante lo que ustedes han mencionado, ¿cierto? De ese acompañamiento que se ha hecho a las familias en este proceso de enfermedad e inclusive de muerte de sus seres queridos. Se han implementado también programas de acompañamiento de salud mental para el personal de la salud, debido a que ellos también han estado sometidos, ¿cierto?, a una gran cantidad de estrés y dificultades como resultado de la atención
de los pacientes COVID. Bueno, nos vamos a incluir dentro de ese equipo porque nosotros también somos trabajadores de la salud. Fuimos la primera línea del trabajo de campo. Un día estaba aquí en la oficina, salí a dictar una conferencia, me llamaron de la gobernación y nos dijeron, tienes el primer caso de COVID de Medellín y de Antioquia, y no pudimos volver a la oficina. Mis cosas quedaron ahí, mi bolso, mi chaqueta, mis plantas, mi equipo, mi trabajo, y no pude regresar a la oficina. Entonces, todo eso genera unos impactos grandes. Trabajamos cerca de 18 horas diarias, salir y ver la ciudad completamente sola, porque cuando empezó el tema de la cuarentena, era una cosa que nosotros no podíamos creer, como estábamos como en una mala película. Nuestros personal de cuidados intensivos, nuestros médicos, nuestras enfermeras, auxiliares de enfermería, los porteros, los camilleros, todas las personas han sido sometidas a una gran carga emocional y física. La emocional porque ver la familia, despedirse de la persona, después no poder hablar con ella y después de 30 días de hospitalización decirle hicimos todo lo posible. También los grandes anuncios que hacíamos cuando las personas sobrevivían, y fue mucha la gente que sobrevivió afortunadamente, pero también muchas de las pérdidas que tuvimos. Medellín suma más de 10.000 defunciones a causa de COVID. Entonces, por supuesto, lo que estoy mencionando son parte de aprendizajes de estudios en trabajadores sanitarios, depresión, ansiedad y estrés postraumático, en unos grandes porcentajes. Son secuelas que nos está dejando la pandemia. Ellos también, pues la oferta de salud mental se limita realmente es a la atención psicológica y por psiquiatría, a la medicación y a todo el proceso terapéutico, porque la comunidad a veces no colabora. O sea, cuando yo no me vacuno, yo no me doy cuenta realmente que estoy sumándole carga. Fue muy bonito al principio cuando aplaudíamos, pero los trabajadores, es que no queremos, o sea, no son los aplausos, lo que necesitamos es que la gente se cuide, por Dios. Cuando veíamos esas escenas de las discotecas, la gente bailando sin mascarilla y la gente haciendo doble turno, o los que renunciaban o los que se enfermaban y quedaban con sobrecarga porque al sacar las personas infectadas, trabajadores sanitarios, los demás compañeros se sobrecargaban, o cuando se saturaron por completo las UCI, o sea, fueron momentos muy dolorosos y todo eso afecta a la salud mental. Venga, a unos no les importa la vida, a otros nos importa demasiado, tenemos que cuidarlos a todos y después tener que atenderlos. Entonces, los trabajadores sanitarios, por supuesto, han hecho un esfuerzo físico, y cuando digo trabajador sanitario me refiero desde el portero, el que hace el aseo, el camillero, el auxiliar de enfermería, el de laboratorio, el fisioterapeuta, los que tomaban las muestras, los médicos, enfermeras, los especialistas y todo el personal de epidemiólogos de campo, nuestras auxiliares que toman muestras en campo, nuestros médicos que hacen las investigaciones, nuestros epidemiólogos. Realmente todos tenemos no solamente un agotamiento físico, sino que también nos vimos expuestos con todas esas situaciones a depresión, ansiedad y estrés postraumático, y muchas personas que le dicen a uno, no, ya en ese momento en tratamiento farmacológico y terapéutico para poder sobrellevar la situación. Yo creo que la mejor medicina es ver que la gente se cuide y que realmente el esfuerzo que hicimos valía la pena. Sí, de acuerdo con Rita, realmente son unos héroes los que le dieron la cara en campo, en terreno, no solo en la clínica, sino también en todos los aspectos del manejo de esta pandemia y de los casos. Y valorar y respetar este trabajo es muy importante. Creo que quedan muchas cosas por aprender, muchas lecciones que debemos empezar a incorporar en nuestros planes antipandemia. El país debe actualizar su plan antipandemia, y el trato al personal de salud y la respuesta que se debe dar debe ser un punto muy importante que se tiene que abordar en estos planes, porque vimos que esa sobrecarga laboral generó también muchas consecuencias en el personal sanitario. Entonces, son lecciones que tenemos que tener en cuenta y sobre las cuales tenemos que empezar a implementar acciones para prevenir que en un futuro cosas así se vuelvan a presentar. En cuanto al
manejo de los trabajadores, es importante pues el acompañamiento por parte de las ARLs, de los mismos prestadores. En muchos lugares el mismo empleador generó políticas para tratar de liberar esa carga, tanto física como emocional, y pues se vieron resultados, pero no es en todos los lugares. Entonces tal vez el compartir esas experiencias exitosas de algunos hospitales, de algunas IPS, que lograron llegar a un acompañamiento mucho más cercano con sus trabajadores y que permitió de esa manera que el desgaste y el agotamiento fuera menor, sean lecciones que se puedan compartir a los otros hospitales y a las otras instituciones donde esta situación no se dio. Entonces yo reitero la necesidad de continuar con este trabajo articulado y el conocer estas lecciones aprendidas y que se comparta a nivel del ámbito hospitalario para que se puedan implementar en otros lugares. Bueno, yo quisiera agradecer a la doctora Diana Carolina, a la doctora Rita Almanza por la presentación que nos hicieron, por compartirnos toda esta información sobre el seguimiento epidemiológico de la pandemia, el panorama que nos mostraron a nivel global, a nivel nacional, a nivel específico pues, de Antioquia y de la ciudad de Medellín, que es una información muy importante, que la idea es que la comunidad la conozca, que sepamos que todavía está circulando el virus, que todavía tenemos que seguir implementando esas medidas de autocuidado, que seguramente, como ustedes vieron, va a haber un poco de relajación en las medidas en los espacios abiertos, pero tener la conciencia también de en esas situaciones en las que estamos a riesgo de infección, en las que estamos a riesgo de transmisión, la importancia de continuar utilizando la mascarilla, la importancia de continuar con el lavado de manos, que como decíamos ahorita es una estrategia muy sencilla, pero que nos va a proteger no solamente de este virus respiratorio, sino de otros posibles patógenos. Les agradezco mucho el habernos compartido esta información, el habernos dado estas orientaciones desde su experiencia y desde el conocimiento, cada una pues en las instituciones en donde laboran. Y doy paso entonces al profesor Jesús Alonso Jaramillo para hacer la finalización del foro. Gracias, profesora Vanessa. Y bueno, muchas gracias a Diana Malo del Instituto Nacional de Salud, a Rita Almanza, que nos acompaña siempre en este evento, haciendo también el seguimiento epidemiológico, tal como fue el tema del día de hoy, donde la doctora Malo nos hizo una excelente presentación de cómo era ese seguimiento, esas incidencias, esas letalidades, esas mortalidades que estaban allí inmersas hasta el momento en el desarrollo de la pandemia en Colombia. Muchas gracias a quienes nos escucharon el día de hoy. Creo que es un espacio también formativo a nuestros estudiantes. Seguramente les puede servir bastante este tipo de reflexiones que hacemos acá, nuestros estudiantes incluso de epidemiología, de salud pública, en general de las áreas de la salud que están seguramente a puertas de hacer parte de todo lo que es esa primera línea de contención de pandemias en el futuro y que seguramente van a tener un papel predominante en el asunto de la salud, de la educación en salud, de la comunicación en salud. Mil gracias pues de nuevo para ustedes que nos hicieron este acompañamiento acá. Queremos invitarlos para la próxima semana, el 4 de marzo, viernes 4 de marzo, estaremos con el tema de certezas y dilemas del uso del tapabocas en época de pandemia. Nos acompañará la profesora María Patricia Arbeláez, profesora de la Facultad Nacional de Salud Pública también, la profesora María Angélica Maya, de la Asociación Nacional de Infectología, también profesora de la Universidad de Antioquia. Por supuesto, también Rita Almanza hará otra, de nuevo, pues, ese seguimiento día a día de lo que ha sido hasta el momento la pandemia en términos epidemiológicos, y estará moderando ese foro la profesora Mónica Lopera, quien hace parte del comité académico y científico de este foro. Los esperamos la semana entrante y esperamos pues que sea otro de esos eventos importantes, relevantes para hacer
formación en educación en salud, comunicación en salud y divulgación también alrededor de este evento tan relevante para la humanidad en este momento. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Que la pasen muy bien. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias.